Abren su Biblia, hermanos, en Efesios. Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Lo vamos a leer audifonalmente. Voy a leer el 11 y ustedes el 12 y sucesivamente todos vamos a terminar en el 16. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Palabra de Dios, tome su asiento, hermanos. Estamos estudiando la doctrina, como lo ven ahí en la pantalla, bases doctrinales, eso es lo que estamos estudiando. Nuestras bases doctrinales son importantes. Cada una de ellas nos hacen crecer, madurar en nuestra vida cristiana, porque vienen directamente de las Escrituras, escritas por aquellos grandes hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, como dice en Efesios que apenas leímos. El versículo 11, Jesús constituyó a los apóstoles, a los profetas, para dejarnos la sana doctrina. El versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, dice. La enseñanza, es decir, doctrina de los apóstoles y profetas, perfecciona a los santos. Perfecciona a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué los santos tienen que ser perfeccionados? Usted una pregunta. Número 1, les voy a preguntar al rato, así que pongan atención. Número 1, para la obra del ministerio, es decir, para que llevemos a cabo la obra de Dios. Número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para edificar la iglesia. Para eso el Señor ha dejado constituyó a los apóstoles y profetas para dejarnos las sanas enseñanzas a través de la palabra de Dios. La enseñanza de estos grandes hombres de la fe continuará. Aunque el ministerio de apostolado y profeta ya no está vigente, pero sus enseñanzas están plasmadas en la Biblia y continuará. La pregunta que nace aquí, ¿por qué continuarán? La respuesta lo encontramos en los versículos 13 al 16. Efesios 4, 13 al 16. ¿Por qué continuarán las enseñanzas de estos hombres? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Unos capítulos atrás, capítulo 2 de Efesios, vayan conmigo ahí, capítulo 2 de Efesios, en el versículo 19 al 22, Pablo dice, 2:19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Escucha lo que dice Pablo. Edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. La iglesia de Jesucristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, los cuales son nuestras bases doctrinales. Nuestras bases doctrinales son las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento. No vayan a malinterpretar, yo no estoy hablando de los apóstoles que están surgiendo en nuestro tiempo o los profetas en nuestro tiempo. Estoy hablando de los apóstoles de Jesucristo, de los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que estoy hablando. Así que nuestras bases doctrinal viene de esas enseñanzas, de esos santos hombres que vivieron en el pasado. Así que vale la pena repetir las bases doctrinales. ¿Por qué? Porque nos perfeccionan en el ministerio y ayudan a crecer en el cuerpo que es la iglesia. Así que ayúdenme allí, hermano, están en la pantalla. Leer conmigo, base doctrinal 1. ¿Qué dice? Y ahí está su lectura. Base doctrinal 2. Base doctrinal 3. Base doctrinal 4. Base doctrinal 5. Base doctrinal 6. Base doctrinal 7. Y
base doctrinal 8, la cual estamos estudiando. Amén. Esa es nuestra base doctrinal 8, la que estamos estudiando. Y estaba viendo que nosotros ya llevamos 1 año y 2 meses estudiando las bases doctrinales. El tiempo ha pasado rápido, no he sentido que ya va más de 1 año. Siento que apenas comenzamos. En cuanto a la base doctrinal 8, hermanos, estamos tocando un punto muy importante en cuanto a la salvación. Las falsas esperanzas de salvación. Las falsas esperanzas de salvación. ¿Será que hay falsas esperanzas de salvación, hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que hay falsa esperanza? Quizás usted tiene alguna falsa esperanza, quizás usted tiene una falsa salvación y no lo sabe. ¿Va? Por eso es muy importante esto. Como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En inglés, there is a way which seems right to a person, but its end is the way of death. ¿Cómo le parece al hombre ese camino? Derecho, perfecto. Eso me salva, esto es lo que él dice. La semana pasada aprendimos la falsa esperanza de la salvación. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? ¿Están aquí? ¿Cuál fue el punto que tocamos la semana pasada? ¿Cuál es la falsa esperanza? Punto número 1 en cuanto a la falsa esperanza. Si no me dicen, entonces no vamos a continuar. Exacto, solamente mi esposa, porque ella se siente enfrente, ¿verdad? Entonces siéntanse aquí enfrente, aquí todavía hay silla. La semana pasada aprendimos que es una locura de depender de la educación secular. Como dice Pablo en 1 Timoteo 6:20. Es una locura depender de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, dice Pablo a Timoteo. Hoy vamos a ver otro punto que es muy importante, que es una falsa esperanza, y es el ser miembro de una iglesia. El ser miembro de una iglesia. Hay muchos que nosotros tenemos esperanza de decir que somos salvos porque somos miembros de la iglesia bíblica Jesús Salva. Eso es una falsa esperanza. No vaya a pensar que usted por haber inscrito de la membresía, usted dice, ya soy salvo. No. Está usted equivocado. No, porque usted dice, yo pertenezco a la iglesia evangélica centroamericana, Hueso Colorado. Y usted piensa que usted está salvo. No. Ser miembro de una iglesia local no te otorga la salvación. Voy a usar un ejemplo de los amigos católicos. No estoy tirando piedras, sino lo que ellos piensan. Piensan que son salvos porque desde niños fueron bautizados y han recibido su primera comunión y eso los hace salvos.
Incluso hay un alto porcentaje de ellos que rara la vez van a pisar una iglesia católica y se creen que son salvos por solamente pertenecer a la iglesia católica romana. Y no es así. Eso es una falsa esperanza de salvación. No porque eres miembro de la iglesia eres salvo. Ser miembro es importante, pero no te otorga la salvación. La Biblia es muy transparente en que el camino al cielo es solo por fe en Cristo. Lutero, el gran reformador, escribió las 5 solas y una de ellas es solo fide, que quiere decir solo por la fe Dios salva. ¿Ah? Solo por la fe Dios salva. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es gratuita y se puede obtener por medio de la fe en Jesucristo, no por ser miembro de una iglesia. Porque la iglesia se compone de hombres y mujeres. Y los hombres no salvan a nadie. Por más que el pastor sea un buen predicador y tiene el anhelo de salvarte a ti, él no puede. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La salvación es por medio de un individuo que se llama Jesús, el Cristo, y no por una tradición o organización religiosa. A pesar de las enseñanzas de Jesús, que están bien escritas en la palabra, Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pocos siglos después, algunos que afirmaron ser sus seguidores comenzaron a decir: no se puede llegar a Dios si no es por la iglesia, dicen. Y así dice la iglesia romana hasta hoy. Si no perteneces a la iglesia romana, no eres salvo. Al decir iglesia no tienen en mente el grupo de todos los salvos, sino una tradición y organización religiosa. Pero el problema aquí, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, el problema aquí es que esto ya se entró dentro de la iglesia que no es romana. Se encuentra el mismo concepto en el protestantismo. Ya se puede escuchar que hay que llegar a Dios a través de nuestra iglesia. El testigo de Jehová, ¿qué dice? No eres salvo si no eres testigo de Jehová. No eres salvo si no eres mormón. No eres salvo si no eres adventista. No eres salvo si no eres pentecostés.
No eres salvo si no eres pentecostal. Ahora solamente que nosotros digamos, no son salvos porque no son de la iglesia evangélica centroamericana. Eso bastaría. Entonces nos echaríamos todos en llamar sectarios. Hermanos, llegar hacia Dios no es a través de una organización, no a través de ser miembro de una iglesia. No, no, no. Llegar a ser salvo, ¿qué dice ahí? Base doctrinal 8. Creemos que todo aquel que recibe a Jesucristo por fe, aparte de las obras, es nacido del Espíritu. Por tanto, llega a ser hijo de Dios y en Cristo Jesús es perfecto ante el Padre. Sin embargo, retiene todavía la naturaleza vieja, que solamente puede ser vencida por la plenitud y poder del Espíritu Santo. En resumen, eres salvo por fe en Jesucristo, no por ser miembro de esta iglesia. Y la fe viene por el oír. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Una vez más digo, tengan cuidado. No todo lugar que se hace pasar por iglesia es realmente la iglesia de Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Jesús nos advierte en Mateo 7:15 al 20. Vayan conmigo. Digan un amén si ya están ahí. Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Conclusión. Abren sus oídos. Pongan atención. Escuchen atentamente lo que predican, lo que enseñan, si es bíblico o no es bíblico. Si lo que dicen tiene fundamentos bíblicos basados en los fundamentos de los apóstoles y profetas. Porque la única forma de ser salvo, amados hermanos, no es pedir tu membresía a esta iglesia. No porque usted pertenece a una iglesia de la sana doctrina y porque se predica la palabra de Dios aquí, usted dice que eres salvo. No. No malinterprete.
para que usted sea salvo. Vayan conmigo en Efesios 1:3. La única forma de ser salvo es oír. Oír la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente ustedes están siendo instruidos bíblicamente. Esta palabra. Porque hay lugares donde ya no se instruye conforme a la palabra de Dios. Donde ya no se usa la palabra de Dios. ¿Están allí conmigo? Efesios 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hago una pregunta. Terminamos. ¿Usted en esta hora cree firmemente que está sellado con el Espíritu Santo? Entonces eres salvo. Pero si usted piensa que el Espíritu Santo viene y va, eso quiere decir que no eres salvo. Porque el Espíritu Santo no viene y va. El Espíritu Santo ya mora en el corazón del que es salvo. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Escuchen esta manera. Si usted quiere recibir salvación y asegurarse de su salvación, habiendo oído la palabra de verdad, hay que oír esta palabra de verdad, porque hay palabras falsas. Hay palabras falsas. Hay revelaciones falsas. Hay apóstoles falsos. Hay profetas falsos. Hay maestros falsos. Por eso hay mucha falsa esperanza hoy en día. Tiene que haber oído la palabra de verdad, la que circuncida el corazón, la que te llama y te dice que eres pecador y tienes que arrepentirte de tu pecado. Esa es la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, dice. Y no solamente porque usted oyó esta palabra y dice, ya soy salvo. No, no, no. Hay otro paso más. Un paso más. Usted oyó la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Tienes que hacer un paso más. Habiendo creído en él. O sea, tienes que oír y estás 100% seguro. Y entonces usted tiene que creer. Creer. Y cuando usted cree, ¿qué pasa? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow. Y hay otro aquí, dice, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir aras? Bueno, lo que está diciendo es su garantía, su recibo de que es salvo. Wow. Por eso uno no puede decir, se me fue el Espíritu Santo. No, no. Entonces se fue tu recibo, se fue tu garantía. Y no es así. Si ya lo tienes, lo tienes. Mi Biblia tiene un sello.
no se puede quitar. Si lo quito, arruino la Biblia. Así es el Espíritu Santo. Está sellado con Él, no se puede quitar. No se va a ir, no se va a escapar. Pero ¿qué pasa cuando usted peca? ¿Qué dice la Biblia? Se entristece, se entristece. No se va, no se escapa de ti, se entristece. La salvación entonces es oír la palabra de Dios, fe en Jesucristo, creer en Jesucristo. No es ser miembro de una iglesia. La iglesia, nosotros que estamos aquí, no te podemos salvar. Cristo sí te puede salvar. Ríndete a Él. Palabra de Dios, oremos.